Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y como siempre, inicio la sesión platicando un poco de los mercados. El mes de septiembre fue un mes con un inicio bastante difícil. Hubo ganancias el lunes, martes, miércoles. Sin embargo, lo ganado en esos 3 días se perdió en forma importante entre jueves y viernes. Hay un ajuste importante en las acciones tecnológicas de alrededor del 8% en la semana, lo cual, bueno, pues es lógico después de ver a estas acciones cotizar en máximos históricos durante los últimos meses. Yo creo que es un ajuste sano, no cambia la tendencia, pero bueno, los datos simplemente no son buenos. Fíjense, Europa en los pasados 5 días se redujo 1%, el Dow Jones perdió el 0.96%, el Standard & Poor's 1.94%, Nasdaq, que es donde cotizan las acciones tecnológicas, bueno, pues terminó con una baja importante como del 7%. La Bolsa Mexicana de Valores también se contrajo alrededor del 4%. Lo que sí cotizó bien en la semana fue el peso, que se revaluó 1% contra el dólar. Y habría que señalar que en lo que va del mes, el peso se ha revaluado 5% con respecto al dólar. Está cerrando en la semana sobre niveles de 21.60, lo cual, bueno, pues es su mejor cotización desde hace varios meses. Yo creo que los mercados de aquí en adelante van a seguir mostrando una enorme volatilidad. ¿Por qué? Pues porque sigue habiendo mucha incertidumbre, se juntan las noticias buenas con las noticias malas, a veces los sentimientos positivos y a veces los negativos, pero la verdad sea dicha es que la recuperación de las bolsas de marzo a la fecha ha sido verdaderamente impresionante. Entonces nadie se tiene que sorprender ni espantar cuando vemos ajustes como los que estamos viendo. Yo pienso que la tendencia sigue siendo al alza después de que pase la volatilidad extrema. Y lo pienso en primer lugar porque las tasas de interés se van a quedar en niveles bajísimos. Estoy hablando de Europa y de Estados Unidos. En Europa tasas de interés negativas, en Estados Unidos tasas de referencia en 0 o 0.25. Entonces eso no alienta a que los inversionistas inviertan en títulos de renta fija y se atrevan a buscar inversiones más riesgosas, pero también mucho más rentables. Yo creo que eso es definitivo, por un lado. Y por otro lado, tenemos noticias de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo van a seguir emitiendo dinero para tratar de recomponer la economía de sus respectivos centros económicos, y esta cantidad enorme de dinero, bueno, pues también va a ser impulso para las bolsas. Qué bueno que hayan estos ajustes, porque si no, con estas emisiones de dinero y con las tasas de interés en el suelo, se pueden provocar burbujas que sería muy inconveniente que simplemente crecieran y crecieran y crecieran, porque eso alimentaría una nueva crisis financiera. Pero yo creo que eso no va a suceder. Sin embargo, bueno, resumo, no fue una buena semana para los mercados. Dentro de las buenas noticias está el tema de la vacuna para poder paliar la situación del COVID-19. Hay muchos rumores, hay muchas presiones, aún políticas, para que los laboratorios anuncien cosas positivas, sobre todo en Estados Unidos de parte del gobierno de Trump. Se nota una gran presión hacia los laboratorios para que digan que pueden salir a vacunar a las gentes en el mes de noviembre, justo antes de las elecciones. Pero, en fin, tiene mucho más datos Jorge Gordillo que yo sobre los mercados y sobre el COVID, y yo quisiera que él pudiera abundar a los míos. Jorge, por favor, bienvenido. Gracias, Manuel. Saludos al auditorio. Sí, efectivamente, lo dices muy claro. Quizá para sumarle, nomás hay que recordar que septiembre normalmente es
complicado para los mercados bursátiles, es un mes volátil, es un mes que viene retomando operaciones. Normalmente verano los inversionistas, los traders se alejan un poco del mercado bursátil y regresan en septiembre. Entonces, normalmente vemos esta volatilidad. Pero, como dices, lo importante es que en términos generales, todo lo que es inversión con riesgo va a seguir generando números positivos. Hay que estar contento con ello y esperando que tengan sus correcciones, su volatilidad, porque hay muchas noticias que bien vamos viendo para hacia adelante que puedan generarle retrocesos. Pero en términos generales creemos que todavía va a avanzar para fin de año, para el próximo año, completamente artificialmente movidos por los estímulos monetarios y fiscales que han hecho los principales países del mundo. Ahora, en cuanto a la vacuna, otro elemento muy importante para los mercados, porque todos hemos dicho que estamos en una nueva normalidad, pero casi todos nos enfocamos a qué va a pasar, cómo llegamos a una normalidad previa a la pandemia, y no hay otra que no sea bajo vacuna. Y entonces, por momentos, exacerbamos esta noticia porque los laboratorios dicen, seguimos avanzando, tenemos mejoras, y ya lo queremos como que escuchar, como que esto ya es para mañana, y hay que tener cuidado. O sea, son buenas noticias para el mercado porque se adelanta, pero faltan muchas pruebas sobre la verdadera efectividad de la vacuna, cuánto va a durar, qué tantos efectos tiene para diferente tipo de personas. En eso están, y quizás hemos estado tratando de querer que salga esto para octubre, como dice el gobierno norteamericano, pero es muy probable que no salga la autorización hasta fin de año y que la producción real o la distribución masiva la veamos hasta el próximo año. La Organización Mundial de Salud dice que ellos esperan una distribución masiva en el mundo para mediados del próximo año. Esto significa que hay que tener mucho cuidado como empresas de tratar de no adelantar planes diferentes contemplando la vacuna que te puedan hacer retroceder a otros niveles que no estás pensando. Hay que ser más realistas, hay que pensar en un segundo trimestre y todo lo que salga antes, bueno, va a ser a favor para ti con planes de empresa, ¿no? De acuerdo, Jorge. También yo creo que en la semana es importante comentar que hubo algunos países que pusieron nuevos estímulos para que sus economías se puedan recuperar más rápido, sobre todo el año entrante, para ayudarle a sus ciudadanos. Esto se dio en Europa, concretamente en Francia y en Alemania. En Francia el paquete ha sido de 100,000 millones de euros, en Alemania no tanto, pero también es un paquete importante. Sin embargo, en Estados Unidos siguen atoradas las negociaciones en el Congreso entre republicanos y demócratas. Los demócratas quieren un paquete de cuando menos 1.5 trillones de dólares y la administración de Trump no quiere soltar más de 500,000. Entonces, pues ahí las negociaciones están prácticamente atoradas. Todos sabemos que algo tiene que salir, sin embargo no sabemos ni en qué monto ni cuándo. No sé qué comentario tengas al respecto. No, nomás la única noticia buena fue que evitaron un shutdown de las oficinas, porque normalmente se les acaba el presupuesto, tienen que anunciar un aumento para permitirles endeudarse más o tener un aumento para el gasto. Y bueno, separaron esta discusión de estímulos monetarios con que tengan recursos suficientes las oficinas de aquí a las elecciones para que no la usen este tema como pretexto a presión porque tiene que tener algo previo a las elecciones, ¿no? Ahora, como datos positivos, yo creo que estuvo muy bien el dato del empleo no agrícola en Estados Unidos, es decir, cuántos empleos se crearon en el mes de agosto. Se crearon 1,371,000 cuando se esperaban 1,350,000. Aparte, la tasa de desempleo bajó del 10.2 al 8.4. Yo creo que esa es una magnífica noticia. No sé qué pienses tú. Y también me encantaría que comentaras esta encuesta que hace, creo que es el INEGI, sobre el empleo en México, porque yo no acabo de entender esa recuperación de la que habla. Bueno, primero salieron noticias, datos económicos en Estados Unidos para el mes de agosto. Eso es muy importante. Ya tenemos los primeros datos de agosto. Muy buen reporte de manufacturero, buen reporte de servicios y ahora el empleo. Lo que nos está diciendo es que la economía norteamericana continúa recuperándose. O sea, mantiene este ritmo de recuperación. Cada vez es más lento, cada vez va a ser más difícil recuperar empleos. Y en algún momento nos vamos a
enfrentar con la situación de que ya no va a ser tan fuerte la recuperación y todavía estamos lejos de los niveles previos. Por ejemplo, Estados Unidos entre marzo y abril había anunciado una caída de empleos de más de 20 millones de trabajadores y a partir de mayo ha recuperado ya 11 millones, o sea, la mitad. Todavía le falta un trecho muy fuerte y cada vez tiene un menor ritmo de crecimiento. Entonces, a lo mejor todavía vamos a ver este vuelo bueno para septiembre, octubre, pero lo que nos preocupa es la última mitad del año. Y luego, en el caso que dices de México, el INEGI tiene una encuesta donde mide la población económicamente activa, la población ocupada. Esta incluye formales e informales. Y bueno, lo que nos había dicho es que en marzo y abril habían perdido México cerca de 12 millones de empleos. Y de esos 12 millones de empleos, para el mes de julio recuperaron 1,5 millones de empleos de trabajos, algunas personas. O sea, pues ¿qué pasó? Pues todos se aflojó. Informales, porque a julio todavía el IMSS reportó pérdida pequeña, pero pérdida de empleos formales. Todos son informales. Y simplemente es el hecho de que ya saliste a trabajar, ya se quitaron muchos semáforos hacia naranja, y bueno, esta nueva normalidad ha dado este empujón fuerte. De los 12 millones perdidos, ya han recuperado 7 millones. Igual, es el mismo, quizá un poco más peligroso, un poco más difícil para México, pero el comentario es muy similar a Estados Unidos. De aquí en adelante, la recuperación va a ser muy complicada que logres tener niveles previos a la pandemia. Yo estoy de acuerdo. Me gustaría, se nos acabó el tiempo, cerrar el programa diciendo que México necesita planes de recuperación, planes para que invierta el sector privado, planes que alienten y den confianza, que den certidumbre. Eso es lo que necesita este país y si no lo tenemos, pues no vamos a tener una recuperación ni pronta ni importante en el 2021 y años subsecuentes. Esto me parece muy importante. Estamos esperando el plan de infraestructura energética que nos prometieron que estaría en 15 días, ya se cumplió el plazo, no se ha anunciado nada, ojalá y se anuncie, pero además de este plan se necesitan muchos otros, porque honradamente estar con los brazos cruzados ante una economía que va a caer más del 10%, bueno, pues no es lógico. Deberíamos de hacer enormes esfuerzos por reactivar la inversión en México. Si no hay inversión, no hay nada. Ese sería mi último comentario. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí todas las semanas en Milenio Mercados en Perspectiva. Que estén bien, buena semana.